gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Olmer Esteves. Quiero decirles de que vengo de una familia humilde económicamente. Mi papá, un labrador, jornalero. Mi mamá, ama de casa. Soy el menor de 7 hermanos. Me acuerdo que mi mamá, cuando le dan la noticia a mi papá que estaba embarazada de mi persona, más bien él, en vez de alegrarse, se asustó y empezó a prepararle unas horchatas ahí para que hiciera un aborto, ¿verdad? Pero gracias a Dios no se dio y aquí andamos. Bueno, eso me lo cuenta mi mamá ya cuando yo ya tengo uso de razón. Quiero decirles de que fui mal portado en el estudio, en la escuela. Cada año lo repetí. Primero, segundo, tercero. Ah, cada año iba constando 2 años. Cuando estaba en tercer grado, mis compañeros ya estaban en sexto grado y yo en tercero. Entonces, mi mamá y mi papá dijo, este güirro no sirve para el estudio, no podemos seguir gastando dinero en él. Y así fue. Me sacaron de la escuela a temprana edad, pero ellos no se daban cuenta de que yo no iba a la clase, yo iba a un río que quedaba cerca, una quebrada de la escuela, o había unos árboles con unas frutas muy ricas ahí cerca. Entonces, así era como yo no iba a clases. Me unía a la hora de salida, cuando sonaba la chicharra que ya de salida, yo estaba pendiente, me unía a los demás compañeros ya para la casa. Y entonces, a temprana edad, dejé de estudiar. Les quiero decir de que cuando tengo unos 13 sobre 14 años, yo ya quiero trabajar, ya quiero ganarme mis pesos. Y así es como en un lugar cercano de mi casa había un taller de pintura automotriz. Y así es como el señor, yo pasaba por ahí, él un día me dijo, niño, ¿quiere venir a trabajar, a rasparme unos carros? Y entonces yo pues contento le dije que sí, que el siguiente día iba a ir. Pues me pone a lijar unas carrocerías toda oxidada de unos 22R, dos Toyota, ¿verdad? Y entonces contento yo porque él me había ofrecido una pequeña cantidad y yo pues me lo hice en día y medio. Entonces me quedaba otros 3 días más para completar la semana y yo dije, ahora sí, voy a sumar un poquito más de lo que él me prometió. Y así es como llega el día sábado y yo contento que iba a sacar un poquito más, ¿verdad? Y pero no fue así. El patrón andaba tomando y que se andaba festejando su cumpleaños y él por todo festejaba. Entonces, y ese era un día especial para él, que era de su cumpleaños, era más especial. Entonces me dio menos de lo que me había prometido y los otros días quedaron de gratis, ¿verdad? Entonces ya se me fueron los ánimos en ese día, pero como tenía ganas de seguir ahí, ¿verdad? Trabajando y aprender, así es como yo continué y yendo al taller ahí y aprendí. Me acuerdo que cuando tenía casi 14 sobre 15 años, yo me acuerdo que quiero seguir estudiando. Y entonces ahí viene, ¿verdad? Voy a la nocturna, a trabajar, a estudiar a la nocturna. Me acuerdo que saqué, ahí se hacen 2 años en cada año. Y fui 2 años y en 2 años yo me estaba sacando el diploma de mi sexto grado, ya con 16 años. Pero yo muy contento, ¿verdad? Porque ya estaba trabajando y estaba sacando mi diploma de mi sexto grado en la escuela nocturna. Cuando va el tiempo, pues yo quiero seguir avanzando y quiero seguir estudiando a distancia. Y así fui también, empecé a seguir trabajando de lunes a viernes y iba sábado y domingo al estudio, al colegio. Y pues me acuerdo que empecé bien en el estudio, en primero de ciclo, muy bien, lo pasé sin ningún problema, pero cuando ya estoy en segundo de ciclo empiezo con lo mismo, con la misma falla, que empiezo a repetir
y empiezo a sentir de que estaba fallando y que no podía avanzar de ese segundo de ciclo. Ya llevaba un montón de clases arrastradas ahí del año anterior y no podía avanzar. Y es que en ese momento yo ya tenía 17 años y me acuerdo que empiezo a andar de enamorado de las niñas, ¿verdad? Y entonces esa era la mala racha que llevaba ya para mi estudio, que yo estaba fracasando. Yo en ese momento tomé una decisión y dije, yo ya no voy a seguir estudiando porque ahora yo sé que se gasta dinero, así como mi papá dijo un día, ¿verdad? Y mi mamá que se estaba gastando dinero y no podía avanzar. Y así es como yo dejé de estudiar a temprana edad, se me fueron los planes, las ilusiones de sacar un diploma, ¿verdad? De graduado. Me quedo trabajando y ya me quedo ya con las novias. Y ya por último, pues me acuerdo que ya andaba como con dos novias y me acuerdo que andaba en una bicicletilla y iba a en la misma colonia las tenía, solo es que de una esquina a otra esquina, a otra esquina, entonces día por medio pues iba a visitar una, pero de repente pues siempre me cacharon, ¿verdad? Y entonces una pues la más formal me confrontó y me mandó a la chingada y pues, y viene, pues, y las otras no eran muy formales, entonces ya no tenía casi nada porque se me armó. Entre ellas se empezaron a confrontar allá, peleando al cipote, y así se me corrieron todas. Pero me acuerdo que seguí de nuevo con una de las que más quería y seguía la conquista. Pues llego, ¿verdad? Y me acuerdo que yo tenía en esa edad ya casi 18 años y yo pues vengo el atrevido y le digo a ella, ¿verdad? Porque me gustaba y la deseaba y le digo yo, ¿será lo que me regalas la prueba de amor? Le digo, pero unas noches empalagosas, ¿verdad? Que son bien bonitas, de novios. Y pues si se me sale, ¿verdad? De decirle, ¿verdad? Que me regalara la prueba de amor. Y pues si ella me dice de que sí se puede, pero no en ese momento. Me dice, ¿será que nos juntemos o será que nos casemos? Entonces me puso 2, ¿verdad? Y pues entonces no estaba fácil. Me acuerdo que le dije de que nos casamos para el fin de año. Me acuerdo que faltaban 10 meses para el fin de año y digo, ya mientras eso, pues me va a dar la prueba de amor y ahí va a quedar todo con la idea, ¿verdad? Pues iba avanzando el tiempo con el noviazgo y siempre andaba con otras hipotas por ahí, de enamorado. Pero llegué al final, ¿verdad? De que a la fecha que ya había dado yo de la palabra con la muchacha, me acuerdo que la muchacha pues me dice 15 días antes o 20 días antes de esa fecha, ella ya tenía todo apuntado en una hoja, ¿verdad? Me dice, mira, me dice, yo tengo mis invitados, me dice, y pues si los tuyos, me dice, y pues si yo no había contado con mis invitados porque yo no había agarrado formalmente a aquel evento, a aquella promesa que había dado. Pues se me pone bien feo aquello, ¿verdad? Y digo yo, ¿y ahora cómo le hago? Y ella ya haciendo cuentas de que cuántos, en todo los sillas y todo, que el evento bonito que iba a montar, y yo pues aquel cipote que ya iba a cumplir 19 años. Y así es como me acuerdo que me toca que salir y le digo a mis hermanos, ¿verdad? Mayores, y le digo, pues si me dice mi hermana, pues te va a tocar que sacar un préstamo, me dice. Pues esa fue la opción A y B. Me toca que sacar un préstamo, ella me recomendó rapidito, ella me sirvió de aval y fuimos a sacarlo rápido y montamos el monto de la boda, ¿verdad? Contenta mi novia y yo pues no andaba contento porque yo no quería llegar allí, yo quería solo, había soltado la palabra porque para ver si encontraba algo mejor, ¿verdad? Y pues me acuerdo que ya fuimos a buscar un apartamento donde íbamos a pasar nuestra vida allá y nuestra Nochebuena y luna de miel. Así es como me acuerdo que era un 16 de diciembre, ya casi fresco el clima, ¿verdad? Ya Navidad.
Y así es como vamos por última vez el día sábado a ver el apartamento donde íbamos a pasar ya nuestra vida juntos y nuestra noche buena de luna de miel. Y pues yo me acuerdo que fuimos a ver y ella me dice, mira, me dice que ahorita me estoy fijando, me dice, como las cosas fueron muy aceleradas en la carrera, no preparamos muchas cosas, improvisado. Y pues me acuerdo que me dice, ¿ves que falta algo? Me dice. ¿Y el qué? Pues sí, me acuerdo que había muebles, sillas, un gavetero, pero faltaba una cama y ya era menos de 6 horas, ¿verdad? Porque me acuerdo que ya casi era mediodía cuando fuimos a hacer esa última visita de nuestro apartamento. Pues me toca que seguir con mi hermana por allá y le digo, míralo, ¿qué hacemos? Y pues sí, ya me dice mi hermana, te va a tocar, me dice, a sacar una cama, me dice, en centro comercial, me dice. Y también ella me recomendó porque ella era una buena persona para sacar así fiado, entonces y ella me recomendó, ella me sirvió de aval también y así fue. Me acuerdo que eran las 5 de la tarde, ya cayendo el atardecer, y pues ya todo bien bonito. Y me acuerdo que quien nos casó a nosotros era de otro municipio, no era del municipio de nosotros, porque ella era menor de edad todavía, ella todavía estaba en 17, todavía faltaba que llegara a los 18 y yo tenía 10, casi 19 cumplidos. Y entonces de otro municipio vinieron a casarlos porque mi patrón tenía cuello ahí, ¿verdad? Y fue a traer a la persona que los vino a casar y luego él lo fue a dejar de nuevo. Y así es como montamos la noche buena, nuestra noche de boda, de luna de miel. Y yo pues contento, ¿verdad? Porque esa noche era la que más esperaba, ¿verdad? Porque la anhelaba y la deseaba a la cipota, a mi novia. Y pues me acuerdo que cuando vamos ya a lo bueno, ya pasó todo y ya vamos para el apartamento, ya a a pasar nuestro momento bonito. Me acuerdo que me da una sorpresa a ella, que en ese momento le había venido la cosa. Ah, será porque ella anduvo muy atrajinada, ¿verdad? Anduvo para allá y para acá, entonces se aceleró todo y pues a esperar otra semana más. Me castigó. Casi para Navidad estuve estrenando lo que quería, ¿verdad? Pero todo vale la pena. Me acuerdo que todo fue bien y me acuerdo que ella a los 2, 3 meses después me da la noticia de que ya está embarazada y así es como a temprana edad yo voy a ser padre de familia y pues ya el niño viene en camino y ya me dice de que ya va para el hospital y se fue con su mamá y yo trabajando. Me acuerdo que ya no estábamos bien financieramente porque estábamos pagando préstamos, hogar y renta y todo. Y pues el niño de remate viene enfermo, toca que someterlo a una operación a temprana edad, como a los 2 meses. Desde que nació, él nació con algo que necesitaba cirugía. Entonces planificaron a los 2 meses la cirugía y ahí estaba el niño a temprana edad y salió bien. Y entonces teníamos problemas ya económicos. Y así es como yo me moví de un taller a otro a buscar trabajo porque yo quería mejorar mis finanzas y así es como yo pienso que ahí va a ser, ¿verdad? Pero al final no fue así. Esos muchachos pues andaban dinero, trabajaban, pero ellos hacían otros labores nocturnos. Y entonces, y yo pues les pregunto la clave, ¿verdad? ¿Por qué ustedes andan dinero y yo no? Y pues ellos me dijeron, si quieres andar, pues tienes que venir con nosotros a unas horas laborales en la noche. Y es que les gustaba agarrar lo ajeno. Pues sí, me invitaron a mí también para que yo pudiera sanar mis finanzas, pero fui, me acuerdo, 1, 2, 3 veces, pero me acuerdo que todo seguía igual, no podía mejorar financieramente. El problema estaba ahí siempre, que era yo. Y ya mi esposa ya se iba a dormir donde su mamá porque faltaba dinero en mi presencia, porque yo ya llegaba tarde, trabajaba y luego que me metía otras horas con los muchachos también eh, en participando en cosas que no eran comunes, ¿verdad? Agarrar lo ajeno. Y así es como
Me acuerdo que yo les dije a los muchachos un día de que ya no iba a seguir trabajando en ese lugar, pero ellos me invitaron por última vez a una, además, y ahí fue donde yo dije ya no, porque en ese momento yo estuve en una lluvia de disparos y muy cerca, muy cercanos, entonces yo pude sentir la muerte y la mano de Dios, ¿verdad? Por otro lado, porque después de que salí de ese lugar hacia mi casa, y yo solté unas palabras cuando iba en el camino hacia mi casa, y yo dije que mi esposa se iba a quedar sola, mi hijo también. Y entonces dije que nunca jamás iba a andar haciendo cosas de esas, buscando soluciones donde no podía encontrarlas. Y así es como a los días después, una semana después, un muchacho, un día martes, me acuerdo, él viene y me hace una invitación a una cena. Y así es como yo no sabía de qué se estaba tratando la cena, ¿verdad? Él me dice a una cena y yo digo que sí porque es un restaurante el más fino de la ciudad, muy bonito. Ahí se van a hospedar las personas que van de esta ciudad, de este país, a esa ciudad ahí de Copán, que van a Copán Ruinas. Y así es como me acuerdo que fui a ese lugar a compartir esa cena con ese muchacho y veo un montón de hombres ahí. Y les quiero decir de que cuando yo llego a ese lugar, mi niño también pasaba con unas enfermedades de calenturas y que no se alentaba. Cada 15 días él tocaba que ir al médico. Y me acuerdo que ahí voy a encontrar al médico. Ahí estaba. Y ahí me recordé de que el médico una y muchas veces él había orado por mi hijo allí en la clínica de él. Y entonces él tenía estudio y tenía estudio espiritual también, ¿verdad? Entonces le funcionaba mejor porque una vez mi esposa me dijo de que el niño ya tenía sobre 2 minutos de que el niño no estaba respirando, que el niño ya había dejado ya de estar reaccionando. Entonces el médico con su esposa se pusieron a orar y lo sacaron a ellos y así fue. Y ahí me recordé en ese lugar cuando yo fui y vi a ese médico ahí que era alguien especial, ¿verdad? Era una persona de fraternidad. Y ese es como me acuerdo que yo salgo, quiero salir ya de esa cena que ya finalizó el evento y las personas dicen, el evento ha terminado, ustedes pueden irse para su casa o el que quiera puede pasar a oración. Y yo no quería pasar a oración, ¿verdad? Yo no ni sabía de eso y pues ni iba preparado. Pero yo me quedé de último porque esperé que el muchacho que me invitó despedirme de él, darle las gracias. Pero el muchacho estaba al fondo y yo estaba a un lado por ahí y él estaba ocupado porque estaba en la directiva y estaba muy ocupado ahí. Y así es como la persona que está al frente orando levanta su mano hacia atrás y pues señala a mí, ¿verdad? Y yo volteo a ver hacia los lados y hacia atrás y no hay nadie. Y pues me toca que pasara a mí al frente porque era a mí que me estaba llamando. Y así es como pasé al frente y me acuerdo que era un gran señorón y yo pasé al frente y él levanta su mano, ¿verdad? Y pone su mano sobre mi cabeza y empieza a hablar y empiezo a escuchar algo que yo no lo había escuchado. Empieza a retroceder mi mente, mi vida hacia atrás, ese hombre, ¿verdad? Empieza a relatarme y que Dios me está dando una oportunidad nueva y que me ha guardado de muchas ocasiones y que mi vida va a ser diferente. Y empiezo a sentir algo que no era normal y empiezo a soltar palabras de que dije yo, a pedir perdón a Dios por lo mal portado que había sido con mi familia, de mal padre, mal esposo y yo pues una mala persona. Y empiezo a llorar como un niño en ese momento, pidiendo perdón y tirando la palabra que nunca jamás iba a ser esa persona que era de ahí hacia atrás. Y así es como me acuerdo que me fui hacia mi casa y le conté a mi esposa de qué había pasado y que ese señor había pasado ahí y había hablado cosas que eran sobre mi vida y yo entendí que no era él, sino que era alguien más, ¿verdad? Era algo sobrenatural.
y fue Dios hablándome a través de esa persona. Y así es como desde ese momento, pues han pasado 14 años, más de 14 años de que mi vida ha sido diferente desde que yo llegué a esa primera cena. Les quiero decir de que yo llegué a la fraternidad con problemas de hogar, no tenía casa, no tenía un buen trabajo, bueno, estaba en nada, ¿verdad? No iba a ninguna iglesia, pero en ese momento, pues Dios cambió todo. Me acuerdo que a los 2 meses, sobre 3 meses, yo eché de ver algo que ya estaba funcionando diferente, que fue que el niño se enfermaba cada 15 días y hasta los daba crédito. El doctor dijo, el niño no se puede morir por dinero, entonces ustedes tráiganlo y nosotros le anotamos acá la factura y ustedes la vienen a pagar después. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿te has fijado lo que el niño ya tiene 3 meses de que ya no se ha enfermado desde que yo empecé a ir a estas reuniones? Y así es como Dios lo sanó y nunca jamás el niño volvió a ir a esos lugares. O sea, que se sanó, porque le dicen a uno que hay que orar acá, ¿verdad? Y yo pues pedía por muchos problemas que yo llevaba en mi vida. No tenía casa, trabajo, y después empecé a encontrar un trabajo muy bueno en una empresa y luego pues empecé a construir casa, empecé a construir mi taller también en mi casa en la parte de atrás y así es como mi vida cambió totalmente. Pero me acuerdo que el niño que estaba en tercer grado, él a mi esposa le dijo de que él no podía ver en la escuela y pues nosotros no le pusimos atención, ¿verdad? Porque él era un niño de tercer grado, era de 7 añitos, de 6 añitos, 7, y entonces no le creímos. Pero la profesora le dijo, la maestra le dijo a mi esposa de que el niño ya no podía seguir yendo a la escuela porque no podía copiar ni leer. Entonces el niño estaba delicado. Y así es como me acuerdo que le dije a mi esposa de que lo íbamos a llevar al médico, pero antes de eso estaban ya promocionando un ayuno de la fraternidad que estaba como a 50 minutos de distancia de nuestra ciudad a ese lugar donde se iba a compartir ese ayuno. Me acuerdo que ese día yo no sabía que era un ayuno. Yo había aguantado hambres, pero en otras ocasiones que uno ni siente que es un ayuno, ¿verdad? Uno aguanta hambre, pero en diferentes clases. Pero un ayuno es muy diferente. Yo me acuerdo que me levanto a las 6 de la mañana porque está casi a una hora el lugar de encuentro. A las 7, 7:30, pues ya estoy ahí. Entonces, a las 8:30 ya empieza mi estómago a rugirme, ¿verdad? Porque no andaba cafecito, no andaba nada. Ya andaba vacía y yo pues ya tenía unas 2, 3 horas de andar despierto. Y así es como ya eran las 9 y yo sentía hambre. Me acuerdo que empieza el ayuno y todo, y pues me acuerdo que el baño estaba hacia la parte de atrás y hacia allá atrás había unos árboles con frutas y son unos nances, unos amarillitos, dulcitos y bien grandes. Y me acuerdo que las ramas pues bajitas y yo pues digo yo, pues mi hambre pues está ahí y yo pues voy a ir al baño y voy a agarrarme unas semillitas de esas y me meto al baño y ahí me las como. Y así fue. A las 9:30 empiezo ya a comerme unas frutas porque yo no aguantaba mi estómago. Entonces empiezo ya a romper el ayuno, ¿verdad? Era de agüita y ahí nomás, pero yo pues ya estaba comiendo frutas. Y me acuerdo que cada rato, a cada hora, yo iba hacia el baño y ahí atrás del baño a la par estaba el arbolito y estaban de punto aquellas frutas. Pues yo contento que ya era la una, ya el ayuno ya va a terminar, decía yo, ¿verdad? Pues no, eran las 2 y nada, pues otra hora más me iba al baño. Y pues y total es que eran las 3 y el ayuno no terminaba. Y pues digo yo, aquí me hubiera muerto, o me hubiera desmayado, o me hubiera pegado dolor de cabeza, o qué sé yo, pero si hubiera estado como ellos, ¿verdad? Que ellos estaban ahí cantando, brincando, y yo pues sí lo hacía, pero ya estaba ya un poco más mejor de mi estómago, y ellos no. Y pues sí, eran las 4:30 cuando dicen, pueden pasar hacia allá atrás, que allá hay una comidita, dicen, una sopita de gallina, dice. Pues hasta las 4:30 el ayuno. Ah,
Y yo desde las 9:30, pues, ya lo había ya controlado, ¿verdad? Un mini ayuno fui a hacer, pero igual para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Me acuerdo que yo andaba pidiéndole a Dios de que el niño fuera sano de los ojos, ¿verdad? Pues me acuerdo que me voy para mi casa y en la semana siguiente, a mitad de semana, lo llevamos a un centro hospitalario donde hay médicos especialistas de la vista y pues le ponen los aparatos al niño y empiezan a checarle la vista. Primero que le tapaban un ojo y lo ponían a leer el abecedario, ¿verdad? Una vía y le decía, lea esta. Y el niño pues iba leyendo y le tapa el otro ojo y empieza el niño a leer también. Total es que el médico dijo que el niño estaba bien, que el niño solo había que cuidarlo, que no le caerá polvo, como a nosotros los adultos también, que no se los vaya a lastimar los ojos. Y así es como Dios lo sanó al niño, ¿verdad? El niño cruzó tercer grado, cuarto grado y ahora tiene 18 años y él no anda lentes. Entonces, así es como Dios actúa sin importar, ¿verdad? Cuán fiel sea uno, ¿verdad? Él lo que le interesa es que nosotros estemos en su presencia. Y así es como yo me acuerdo que fui a ese ayuno, pero estaba en la presencia de él, ¿verdad? Entonces, para él sí fue válido, ¿verdad? Entonces, muy contento, continúo con la fraternidad, sigo yendo más contento y empiezo ya a querer servir en fraternidad. Y así es como me acuerdo que ya estoy yendo a las reuniones de trabajo y ya sirviendo. Pero un día de nuevo mi esposa me llama de emergencia. Yo estoy en la empresa trabajando, pintando camiones ahí, me acuerdo. Y me voy hacia la casa de emergencia porque ella me dice que está enferma. Mi esposa tiene una alergia muy tremenda que me acuerdo que su pecho estaba más inflamado que el otro y su piel estaba como unos rasguños, como cuando uno se pega un rayón que se le inflama la piel a uno. Y así estaba ella enferma, los vamos al centro médico y pues si el médico le pone medicamento y nada, entonces él los manda hacia un especialista a la ciudad principal de Honduras y pues si los médicos empiezan a ponerle un tratamiento de 7 y 8 pastillas diarias para poder controlar esa enfermedad que había aparecido de la nada. Y así es como aquella enfermedad duró casi 6 meses y no se quitaba. Y yo pues pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que me la sanara y nada, que no se daba. Me acuerdo que los muchachos dijeron ahí en una ocasión, este fin de mes hay un Sahel, viernes, sábado y domingo. Yo no quería ir, pero en esos días me acuerdo que sí quería ir porque mi esposa estaba enferma. Pues me voy a ese Sahel ya llegamos a las 10:30, 11 de la noche a ese lugar, ya a dormir el primer día, el viernes. Viajamos 6 horas, parece, de esa distancia hacia ese lugar. El día sábado, pues yo andaba contento pidiéndole a Dios que quería llevarme ese milagro. Mi esposa me acuerdo que me dijo que no fuera porque ese poquito dinero que iba a llevar lo íbamos a ocupar para el día lunes para pagar unas deudas que teníamos. Ella estaba más afligida en las deudas también y pues su enfermedad ya se estaba apoderando de ella, que ya ella ya se estaba acostumbrando a ella. Pues me acuerdo que un varón al frente pasó a decir, ¿verdad?, que él había planificado el embarazo de su hijo y que con su esposa y lo otro, y empiezo ya a creer más que yo también puedo planificar el embarazo de mi esposa porque solo un niño teníamos. Y así es como yo quería un niño más y mi esposa quería un niño más, pero no podíamos porque ella tomaba 7, 8 pastillas diarias y no podía contraer el embarazo. Y así es como me acuerdo que lo vinimos el día domingo, llegué a las 4 de la tarde a mi ciudad. Me acuerdo que estaban donde su suegra, donde mi suegra, mi esposa, y se sienta, ¿verdad? Y me dice, mira, me dice, quiero decirte algo. Me dice que anoche yo sentí algo diferente. Me dice, pensé que me había envenenado o algo que me había caído mal. Empecé a vomitar y empecé a echar puro espuma o algo vomitando, un olor bien feo como a veneno. Y empieza a decir cosas, ¿verdad? Y era el sábado a la medianoche casi, cuando nosotros los vamos a acostar allá en el evento del Sahel, ¿verdad? Y yo pues levanto mis manos al cielo y le digo, ¿verdad? Ese es un milagro que Dios hizo.
tú estás sana ya. Y entonces, gracias, pues el milagro está hecho porque yo le digo a mi esposa de que yo no voy a permitir que tú mañana tomes esas 7 pastillas que te estás tomando. Yo sé que Dios ya hizo la obra. Y así es como no se las tomó el día siguiente y pues han pasado 11 años de que ella no tomó pastillas desde ese momento. Mi esposa fue sana, Dios la sanó y puedo decirles de que el niño que queríamos, él tiene 10 años. O sea que el niño después de que ella fue sana, como a los 6 meses menos, planificamos el embarazo del niño y se fue. Y me acuerdo que el niño nació en una fecha muy especial, que era un aniversario de nuestro capítulo. El mero día del capítulo, del aniversario que se estaba haciendo ahí, mi esposa andaba con su mamá en el hospital y yo me había comprometido a estar en el evento y quería estar ahí. Mi suegra me llama y me dice, felicitaciones, me dice, es un niño el que tuvo. Y entonces yo muy contento, o sea, tengo dos niños, ¿verdad? Bueno, uno de 18 años y el otro de 10 años. Y así es como Dios ha actuado en nuestras vidas de muchas maneras. Y así es como les puedo decir de que pues mi hogar ya desde esos momentos, pues todo restaurado, mi vida restaurada. Y quiero decirles de que yo seguía más alegre, ¿verdad? Y quería compartir más de lo que Dios había hecho en mi vida, en mi familia, mi finanza, me la había sanado porque yo estaba mal económicamente, gastando dinero. Me acuerdo que mi esposa se acostaba y ella con un peine se rascaba en las partes donde uno no se alcanza. Y yo me dormía y ella ahí se sentaba y rascándose y así se dormía después. Era muy feo esa enfermedad. Y pues quiero decirles de que yo ya andaba muy contento en la fraternidad, ya me paraba en las filas de los bancos, en las filas de los centros de salud. Me acuerdo que una vez fuimos a sacar el pasaporte allá a San Pedro Sula y pues si yo le digo a mi esposa, yo voy a pararme ahí enfrente de un montón de gente a dar un pequeño testimonio. Vos estás loco, me dice ella. Pues si vengo y le digo al señor que andaba con nosotros también, pues hágalo, me dice, si quiere. Pues así fui rompiendo el miedo, ¿verdad? De pararme enfrente del montón de personas y ya solo. Y me acuerdo que di testimonio enfrente de un montón de personas desconocidas y pues lo pude hacer bien y gracias a Dios así andamos agradecidos, ¿verdad? Hablando de que Dios cambia y da respuestas y que es real. Les quiero decir de que un día yo pues recibí una enfermedad también. Me acuerdo que un día a las 4 de la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, yo quiero levantarme a ir al baño y pues no puedo levantarme. Le digo a mi esposa, ¿verdad? La toco y la despierto y le digo, mira, lo que quiero levantarme al baño, pero no puedo. ¿Y qué te pasó? Me dice. Pues y me acuerdo que le digo que no puedo mover mi pierna y es que mi pierna se me había bloqueado y pues no podía levantarme bien. Y me voy a un centro médico de nuevo y pues él los manda hacia otro lugar, al hospital, a hacer otros chequeos médicos y de ahí los mandan a hacer una resonancia magnética hacia la ciudad grande también, de ahí cerca. Y así es como me acuerdo que yo ya no podía conducir, no podía caminar. Yo pues ya andaba con una muleta y ya por último andaba con dos porque no podía sostener mi pierna. Mi pierna se me había engaruñado un poco hacia atrás y bloqueada la pierna. Y era una hernia que encontraron en la resonancia magnética. Encontraron una hernia en mi columna vertebral, en la parte baja. Y así es como yo por eso no podía caminar y era muy feo, me dolía mucho. Me acuerdo que solo podía descansar boca abajo en la cama o en una colchoneta. Ya me estaban saliendo callos en mis manos y aquí en el cuello porque el movimiento hacia atrás de levantar mi cuello así, ya estaba agarrando callos y me acuerdo que
los de fraternidad, los compañeros me iban a visitar, igual los de la iglesia también, porque ya estaba sirviendo en la iglesia también. Me acuerdo que ya estábamos pasando un programa también por la televisión y cuando en la fraternidad también se presenta un testimonio en la televisión y ya yo había perdido ya la pena y el miedo de pararme al frente de las personas, yo pues habían veces que iba también hacia el canal a presentar a los compañeros. Y así es como yo pues clamándole a Dios de que me sanara, pero mi esposa un día me dice, mira, me dice, la fecha para que el médico te vea falta mucho, pero yo veo que no aguanta ya. Y pues entonces le decimos a un tío de ella, ¿verdad? Que lo lleve. Y me acuerdo que yo iba en la colchoneta, en la paila del carro, en la caja, con una colchoneta y iba acostado. Y así me llevaron al centro hospitalario. Pero como yo no tenía cita en ese día, me tocó que esperar hasta que el último saliera para yo poder ingresar ahí. Entonces estuve hasta el mediodía ahí aguantándome el dolor y cuando pasamos hacia el médico y el médico pues empieza a decir, ¿verdad? Siéntate ahí y se sienta mi esposa y me toca que sentarme a mí, pero yo no aguantaba estar más sentado de un minuto, me tocaba que acostarme de nuevo y así le dije al médico que me iba a acostar ahí porque yo no aguantaba estar parado y me dice, no, ahí estate, él bien prepotente y pues si yo no pude aguantar más de un minuto, entonces tiro la muleta hacia un lado y me tiro acostado boca abajo. Y el médico pues le estaba diciendo a mi esposa de que él tenía llena la agenda, ¿verdad? Para poder operar personas, que yo no cabía ahí. Pero en ese momento de que yo pues caigo al frente ahí, ¿verdad? Y que vio el médico que no era mentira, Dios tocó su corazón porque no cabía, estaba llena la agenda. Pero para Dios no hay nada imposible. Y así es como en ese momento que él ve que yo caigo ahí y ve que es real, y el hombre dice, pues esto no, cualquiera puede decir que es mentira, pero esto es verdad. Y llama a una enfermera con una camilla y le dice a mi esposa, ¿verdad? Y me dice a mí también, vos vas a ser el primero que voy a operar. Y así es como me montó encima de todos, encima donde no cabía, las rayas ya no habían, encima de todos. Ahí montó mi nombre y así fue. El día siguiente yo era el primero que estaba en la puerta del quirófano para que me operaran. En términos de 24 horas, yo fui operado y la operación salió exitosa y ya estaba la hoja ya de salida, que ya podía ya irme para mi casa. Y pues mi esposa preocupada porque va a preguntar cuánto íbamos a deber ahí en el hospital, porque en el hospital tiene que abonar algo uno y si no, pues no lo operan. Pero en ese momento a mí me operaron y todo pasó como tenía que pasar, como que estuviera pagando, pero no estaba pagando en ese momento, ¿verdad? Y mi esposa va y pregunta cuánto debía y a ella le dijeron que no se debía nada, pero ni ingreso al hospital, que uno tiene que pagar, y ingreso al hospital también. Y lo demás, pues se tiene que pagar, la operación que es costosa. Y así es como Dios es nuestro seguro de vida, ¿verdad? Y así andamos aquí cada día, contentos y alegres, hablando de que Dios es el mismo que curó a mi hijo, curó a mi esposa, me curó a mí y pues aquí andamos y les puedo decir que cada día me siento más que agradecido con él y aquí estamos sirviéndole. Les quiero decir de que cómo llegué a este lugar del sueño americano, pues yo tenía ya mi casa y todo, pero mi hermana, mi esposa tenía su hermana acá, mi esposa, ¿verdad? Y ella pues le metió de que se viniera. Y pues sí, ella se quiso venir y al final de que ya estaba ahí en la frontera, ya para pasar, su hermana ya no la quiere recibir y que era su hermana. Y pues sí, empieza saqueo. Y entonces mi esposa le toca que venirse hasta acá arriba porque ella iba a llegar hasta Texas, a Austin. Y pues tocó que venirse hasta acá arriba porque aquí había una prima algo lejana de mi esposa y ella la recibió. Y así es como ella se vino primero con el niño pequeño y luego yo me vine con el niño grande
a los 2 meses, yo me quedé cerrando el taller y entregando los últimos trabajos que tenía. Y así es como los vinimos hacia este lugar a vivir el sueño americano, ¿verdad? Muy bonito. Pero en ese momento, pues, les quiero decir de que la muchacha que los recibe a nosotros, a ella la están desalojando. Entonces tiene que desalojar el fin de semana. Y me acuerdo que ese día nosotros fuimos a una cita de mi persona, ¿verdad? A migración, a presentarme. Y pues me acuerdo que cuando venimos de regreso, la casa ya está vacía, ya no tiene luz, ya no tiene servicios y ya está vacía, ya ni la muchacha está. Y nosotros ni carro teníamos porque una semana teníamos de haber llegado. ¿Y qué? Pues toca que buscar ahí con mi patrón que me llevara a otro lugar y así pues les puedo decir de que fuimos a otro lugar a vivir donde cuidaban el niño pequeño y ahí fuimos a encontrar a la muchacha también, a la prima de ella que se había ido enojada con nosotros porque ella quería que yo sacara dinero de donde yo no tenía, ¿verdad? Y para poder buscar un apartamento. Y ella se enojó mucho que la ropita que ella misma los había comprado a nosotros de las tiendas, ¿verdad? Baratas acá, les echó gasolina a los zapatos, a la ropita. Y yo les puedo decir eso porque mi hijo grandecito, él vio ese momento ahí bien feo. Y pues los quedamos de enemigos con la muchacha, con la prima de mi esposa, entonces los quedamos sin conocidos. Y empiezo a trabajar y empiezo a seguir para adelante, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Hay una persona en el taller ahí de conocido de la persona, familia del patrón, y pues él me regaló un poquito de dinero para que yo diera un down payment para un carrito. Y así es como empieza Dios siempre a bendecirlo a uno, ¿verdad? Aunque sea en tierras diferentes, pero empezamos a ir en ese carrito hacia Charlotte, hacia los eventos allá de fraternidad. Cada 15 días íbamos a ese lugar, a ese capítulo, hace 6 años, 7 años. Y así es como pudimos salir de esa situación y aquí estamos más que agradecidos y bendecidos. Ahora les puedo decir que ya tenemos dónde vivir y pues ahora tenemos carritos hasta para vender extra, ¿verdad? Ya tenemos los de nosotros y tenemos unos carritos extras para vender también. Dios los ha bendecido y aquí estamos más que agradecidos siempre, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible y pues si uno es luz allá, pues vamos a hacer luz acá también, ¿verdad? Dios los va a bendecir a donde quiera que vayamos. Y así es como estamos aquí, agradecidos con Dios. Y en este momento, pues yo quiero casi cerrar ya en este momento. Quiero decirles de que yo llegué con muchos problemas a esta fraternidad y que me acuerdo que una vez en mi taller llegó una persona allá en Honduras, y con esto cierro, que él pues llegó a que le reparara su carro y su carro llegó con los vidrios rotos y pues y cada al frente, al lado, y entonces no fue volcado. Y yo curioso y le pregunté, ¿y qué le pasó? Y él me dijo de que su esposa se lo había rompido, sus vidrios, pero es que ella ya no soportaba la infidelidad, me contó, y que ella pensó que él estaba con una muchacha dentro del carro, porque ya lo había hecho muchas veces. Y entonces, y él me dice, y eso es lo que está pasando. Pues le digo yo, es lo que usted sembró, es lo que va a cosechar, ¿verdad? Si ella está enojada. Pues sí, entonces me vienen cosas peores, me dice, pues no, si usted las pone en Dios, no lo. Y así es como yo le dije que le di un consejo que luchara, ¿verdad? Por su matrimonio y que todo iba a mejorar. Me acuerdo que a los días después lo volví a encontrar y me dijo que ya su esposa lo había perdonado y estaban yendo a fraternidad. Pues ahora son una familia feliz. Así es como les puedo decir, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible. No sé cómo vinieron ustedes ahora en este momento, pero les quiero decir de que para Dios no hay nada imposible. Quiero invitarlos a hacer una pequeña oración que yo la aprendí desde que llegué a la fraternidad. Si pueden, repiten conmigo. Señor Jesús, en este momento
te pido perdón. te pido perdón. Lo acepto como Señor, Salvador de mi vida. Le pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén. Muchas gracias.